Un saludo para los que están allí también detrás de cámaras. Y vas a decirle, vas a mirar al cielo. Aquí no vemos el cielo, pero vas a levantar tu mirada y le vas a decir: Señor, tu presencia vale mucho más. Tu presencia vale mucho más. ¿Y cómo le estamos diciendo al Señor? Tu presencia vale mucho más. ¿Sabes? No hay algo que pueda valer tanto en la vida, en el mundo, en el universo, como la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Y por eso es que venimos a la iglesia para buscar su presencia. Y hoy vamos a hablar de el profeta Eliseo, un profeta que fue el sucesor de ¿quién? De Elías. Fue el sucesor de Elías. Y hay tantos milagros que ocurrieron a través de la vida de Eliseo. Y nosotros en este día queremos, y el Señor ponía en mi corazón, hablar de Eliseo. Ese era el sucesor de Elías. Era un profeta de Israel, no de Judá, sino de Israel, que advertía que la gente se arrepintiera, que el pueblo de Israel volviera al Señor. Como hoy día, ¿qué es lo que hacemos? Instar, hablar, para que podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Es correcto? Y si venimos a buscar al Señor, es para poder ser agradables a Él. Así como el profeta que estuvo dispuesto a abandonar todo, a dejar todo, y entendió cuando Elías le puso el manto encima y dejó todo de lado. Y en ese tiempo gobernaba el rey Jorán, el rey Jehú, tanto en Judá como en Israel. Un hombre de Dios en el que habitaba la presencia de ¿quién? De Dios. Y en la antigüedad el Espíritu Santo no estaba como está hoy día, que Jesús se fue y lo mandó a la tierra, y tú puedes contar con Él. Y si tú le pides a Él, ¿Él dónde habita? En cada uno de nosotros, está con cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros nos acerquemos más a Él, su presencia va a ¿qué? Aumentar. Y sabes, Él anhela que nosotros le demos un espacio grande en nuestra vida. Y no importa que seas delgadito o gruesito, porque ese espacio es el que le damos en el corazón. Y en ese tiempo, en la antigüedad, antes de Jesús, antes de que Él resucitara, el Espíritu Santo solamente descendía sobre quien el Señor descendía en algunos reyes que Dios, como David puso, como Saúl inicialmente, hasta que el Señor determinó que saliera y entró el Espíritu Santo ¿en quién? En David. Pero también entraban los profetas y eran designados, y en este caso Eliseo, un hombre de mucho poder, de mucha presencia, santidad, un hombre apartado para el Señor. Y vamos a Segunda de Reyes 3:15. Segunda de Reyes 3:15, y vamos a ver una de las características que tenía Eliseo. Segunda de Reyes 3:15. Y dice, vamos a verlo en traducción viviente, y dice así: dice, vamos a verlo desde el 14. Dice: Eliseo respondió, 14, devuélvete uno. Listo, dice: Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien ¿qué? A quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Estaba hablando con otro de los reyes que no agradaban al Señor. 15, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar ¿qué? El arpa. Mientras tocaban el arpa, ¿qué sucedía? El poder del Señor vino sobre Eliseo. Por eso es tan importante muchas veces, y ahí tenemos eso de que cuando nos metemos en la intimidad del Señor, la alabanza, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios? Él siente y nos da un toque adicional, una llenura. Y por eso debemos procurar siempre ser llenos del Espíritu Santo. Dice, cantando himnos espirituales, ¿cierto? Con alabanza, porque eso nos conecta con el Señor. Entonces, este Eliseo, el profeta,
tenía la unción de Dios, tenía el poder de Dios y siempre andaba con Él. Y es lo que Dios anhela en nosotros, en cada uno de nosotros, que su presencia habite en cada uno de nosotros. ¿Alguien anhela esa presencia? Anhelamos que Él esté constantemente en nosotros, no que solamente el día de reunión digamos sentí la presencia del Señor, sino que podamos disfrutarla cada día. Y quiero que vamos entonces ahí al libro de Reyes, en el capítulo 4. Ya, un momentico. Reyes 4. Dame un segundo. Segunda de Reyes, 4. Segunda de Reyes 4 dice, capítulo 8. Y vamos a empezar ahí a ver ese milagro que sucedió y lo que pasó con la mujer que de Sunem, o la Sunamita. Y dice entonces en el versículo 8, dice iniciando ahí, dice: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa. ¿Para qué? Para comer algo. Y algo que le pedía yo al Señor que me permitiera entender y recibir, era que no era casualidad que esta mujer deseara y anhelara que el profeta, cuando pasaba por esta ciudad, era una mujer que, si uno ve el contexto, era una mujer que creía en Dios. Y tal vez cuando hubo la separación de los reinos, ese fue uno de los pueblos que se dividió después del gobierno de Salomón, y se llamaba Sunem. Pero esta mujer había escuchado hablar, porque los profetas eran conocidos, ¿o no? Los profetas eran conocidos, habían pasado varios milagros, varias situaciones. Y en este caso, él dice ahí la palabra que él fue cierto día a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Mira, ella en su corazón conocía que este hombre era un hombre especial. Era un hombre de Dios, era un hombre que tenía algo diferente. Y ese es uno de los llamados que tenemos nosotros, para que otras personas puedan ver en cada uno de nosotros algo diferente. No que nos mimeticemos dentro del mismo común de la gente, sino que, y de pronto, ¿cuántas veces usted ha tenido algún conocido, amigo, algo de trabajo, y pasan los años y le dice: ve, yo no sabía que tú eras cristiano? Y a veces por una mera coincidencia, porque muchas veces somos como el James Bond 007, ¿cierto? Agentes secretos. Y dice entonces que esa mujer quería y insistió que fuera a comer, ¿a dónde? A su casa. Veía algo especial en él, sabía que la presencia de Dios viajaba en ese hombre, y me imagino que en su corazón ese hombre, la presencia, era un hombre que andaba con el Espíritu de Dios y la presencia del Señor. No es como ahora que tú lo puedes anhelar, pedir, meterte, y el Señor te entrega ese espíritu. Era la única oportunidad que tenían de tener cerca ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Porque solamente en ese momento habitaba sobre ¿quién? Sobre Eliseo. ¿Se imagina? ¿Se imagina que era el único hombre sobre la tierra en ese momento donde el Espíritu de Dios vaciado estaba allí impregnado, y a donde iba Eliseo iba ¿qué? La presencia de Dios. ¿A usted le hubiera gustado tener a Eliseo en su casa? ¿Le hubiera insistido que viniera a comer a su casa? No lo dejaba salir de la casa, ¿cierto? Como cuando Obed-edom quedó con el arca en su casa.
prosperó, fue bendecido. Y en ese tiempo, analice usted cómo esta mujer, viendo que era un hombre de Dios, que había algo especial, que conocía lo que había y era la presencia misma de Dios, dice que le insistió que fuera a comer a su casa. Y yo te pregunto, ¿será que tú y yo estamos haciendo lo mismo? Anhelamos invitar a Jesús a nuestra casa. Anhelamos invitarlo constantemente a que desayune, a que almuerce, a que coma, que nos tomemos el algo. Y Dios me inquietaba y me preguntaba, ¿tú haces lo mismo? ¿Anhelas igual? Y es la pregunta que Dios permite que hoy nos hagamos. Y sabes algo, esa mujer tenía una particularidad, decía que era una mujer que era rica. Y el Señor me decía, mira, ¿sabes qué tienes para ofrecerme? Tú invitas a alguien a comer si tienes algo para darle o no, ¿cierto? ¿Y qué busca Jesús en nosotros? ¿Qué busca? ¿Qué buscaba en la higuera? Frutos. Pero a veces somos solo hojas. A veces se acerca el Señor a nosotros y tristemente solo encuentra hojas. Eso sí, muy lindas, verdecitas, lindas, pero cuando esculca en nosotros no encuentra frutos. Y esta mujer dice que era rica, tenía la capacidad, y Dios me ponía, me decía, mira, yo necesito, y la iglesia necesita conocer de que necesito que haya algo que ofrecer para atraer mi presencia. Hay que invitarlo, hay que estar dispuestos, porque si usted me invita a su casa y usted me dice, ven, pastor, siéntese por aquí, esta sillita aquí en la puerta, y yo me siento ahí juicioso, y usted va a hacer oficio, atender cosas, ¿será que es muy rica la visita ahí? No, hay que tener esa disposición, hay que invitar, hay que llamar a Jesús, hay que insistir en que esa presencia venga a nosotros. Y la pregunta es, ¿será que Jesús puede encontrar fruto a mi mesa? Y ese es el desafío, iglesia. Que Jesús pueda venir a sentarse conmigo y encontrar un corazón dispuesto. Y es posible que inicialmente no hay fruto, ¿cierto que no? Hay un corazón dispuesto para que Él empiece a generar fruto en mí y a poder tomar de ese fruto. Por eso el Señor dice que nosotros somos ¿qué? Que Él es la vid y nosotros los ¿qué? Los pámpanos, esos racimitos donde salen las deliciosas uvas. ¿A alguien le gusta la uva? Es delicioso, es rico, es refrescante, tiene un dulce especial, no es hostigante, no es insípido, es algo muy, muy delicioso. Y tanto insistió la mujer y le ofrecía lo que tenía, que desde ese momento, siempre que él pasaba, había algo especial. Y vamos al versículo 9. Y dice, y mire que después de insistirle cada vez en el versículo 8, otra vez en esa parte final, volvámoslo a leer. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez, ¿cuánto? Cada vez que pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Qué rico que Jesús, siempre que pase por nuestro lado y que sea invitado en nuestras oraciones, Él se quede a comer con nosotros. ¿Te gustaría, iglesia? Que Él pueda comer con nosotros, que Él pueda saciarnos de su amor, saciarnos de su palabra, de su ternura y poder empezar a transformar ese corazón. Ella anhelaba la presencia de Dios cerca de ¿quién? De ella. Una mujer que temía a Dios, que sabía y reconocía el Dios de Israel y sabía que había un hombre que lo portaba. Y sabes, el desafío que Dios tiene para nosotros es que tú y yo podamos ser portadores ¿de quién? De la presencia de Dios. Portadores de la presencia del Señor donde quiera que vayamos.
de que nos reconozcan, y si no reconoce la gente, al menos las tinieblas sí van a reconocer que la presencia de Dios viene con nosotros. Tenemos fallas, tenemos errores, ¿cierto? Pecamos aún, pero en su misericordia el Señor nos restaura, nos levanta y nos permite, por su misericordia y por su gracia, transportar su presencia. Y dice entonces en el versículo 9, entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre. ¿Ha visto, si usted es casado, usted no ha escuchado a veces cuando su esposa le dice: yo no sé, pero yo estoy segura que tal persona o esta tiene, o ese negocio que usted va a hacer, mi amor, ese negocio no me siento bien con esa persona? ¿Te lo ha pasado o no? Y como hombre dice: no, te estás empeliculando, ¿qué problema va a ser? Y claro, fijo, después nos damos cuenta que fallamos, porque no escuchamos esa voz. Y esta mujer era sensible a Dios, sensible a la presencia, y le dice a su esposo: mira, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Yo no sé qué sentía esa mujer en la casa, pero me imagino que quedaba impregnada en casa de la presencia de Dios. ¿Tú has llegado a quedar impregnado de su presencia? De mover del Espíritu, de sentir ese hormigueo, ese cosquilleo que se le paran a uno todos los vellos, los lindos, los bellos, todo. ¿Te ha pasado? No sé qué sentía, pero era la presencia de Dios misma en su mesa, en su casa. Y ella dijo: no, estoy segura de que este es un hombre, además que es un hombre de Dios, es un hombre ¿qué? Santo, un hombre apartado. ¿Y qué significa santo? Ser apartado de Dios. Y eso era Eliseo, un hombre apartado que abandonó todo, su familia, abandonó todo solamente por ser el instrumento de Dios para guiar a los reyes, para asesorar a aquellos gobernantes que venían delegados por Dios, pero que se habían descarrilado, el pueblo igual. Y es lo que nosotros debemos hacer: llevar el mensaje de salvación. Y a veces nos da pena hablarle al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, ¿cierto? Y no sabemos el regalo que nos estamos escondiendo, que esa persona está esperando y necesitando. No, ¿qué dirá? Es que de pronto no tiene tiempo. No, láncelo y dígale: mira, mi vida ha cambiado, mi vida es diferente. Yo era así, y nadie puede refutar lo que le ha pasado a uno, ¿o no? Usted puede contar muchas historias de otros, pero cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, eso mueve, eso impresiona. ¿Alguien ha tenido un cambio aquí? ¿Dios ha hecho algo? Entonces podemos, mire, aquí hay ovejitas, ¿no? ¿Tenemos espacio ahora o no? Entonces hay que parir ovejas. No niños, ovejas. Ojo, mucho cuidado. Necesitamos que las ovejas se dediquen a parir ovejas, porque los pastores, el pastor normalmente no pare ovejas, ¿cierto? Es la ovejita y el ovejito, aunque también aquí hay casos especiales. Aquí también le hacemos a todo. Pero iglesia, este es un lugar maravilloso. Miren a su alrededor. Miren el espacio que aún tenemos. Y aún si nos apretamos más, sería mucho más. ¿Tenemos espacio de compartir la presencia de Dios? ¿La tenemos? Tenemos ahora un espacio que Dios nos ha dado para que podamos. Mira lo que hacía esta mujer: invitaba a Eliseo a que comiera en su casa. ¿Había servicio ahí o no? Había servicio. El prepararle el alimento o el estar atenta, porque si tenía dinero, posiblemente tenía su sirviente, pero siempre había un lugar en la mesa para Eliseo. Siempre que llegaba, disfrutaba de la presencia de Dios en su casa. Y aquí tenemos ahora un espacio que Dios nos ha dado para cuidar, para servir
Solo una sonrisa a alguien que viene por primera vez, un saludo, es dar un pedazo de pan del cielo. Es dar el amor de Jesús que nos ha redimido y que nos ha transformado. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén. Entonces, volviendo ahí al versículo 9, le dice ella: estoy segura. Yo creo que cuando tu esposa te dice estoy segura de algo, yo creo que hay que creer. ¿Cierto que sí? Dios tiene algo especial con las mujeres. Y una vez sentíamos eso y Dios lo confirma en su palabra, porque las mujeres tienen una sensibilidad especial a la voz de Dios. Son más atentas a la voz de Dios, son más sensibles, y Dios las diseñó así. Nosotros necesitamos aprender de esa sensibilidad que tienen y que Dios ha puesto en cada una de ustedes. Bendecidas y benditas cada una. Así es. Y dice entonces en el versículo 10, no solo pensó esta mujer de Dios, mira, estoy segura de que Él lo invitaba a comer, siempre Él pasaba, ya sabía que era su casa. Y en el versículo 10, ella va un paso más adelante. Y mira lo que le dice, ¿qué dice? Construyamos un pequeño cuarto en el techo para Él. Y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Y sabes, tal vez pudo haber habido alguna pregunta, pero eso vale mucho. Hay que construir, levantar, hacer, comprar. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Señor, tu presencia vale mucho más. Tu presencia vale mucho. Dios nos ha concedido este espacio y no importa lo que valga, su presencia vale mucho más. Y tal vez esa expresión pudo haber sido encontrada cuando ella le decía a su esposo: construyamos esto, hagamos esto. O tal vez no hubo ningún problema, pero tal vez en nuestro corazón, cuando decimos voy a encontrarme con Dios, pero yo te pregunto, ¿ya tienes tu mesa? ¿Ya tienes tu mesa, tu silla y tu lámpara para cuando vas a encontrarte con Dios? O simplemente en el borde de la cama o tirado en la almohada dices: Señor, aquí estoy, pero no te dispones y no preparas tu silla, tu mesa y tu lámpara. No sé si el Señor te está hablando. Yo sé que lo está haciendo. Y me inquietaba cuando ella decía: construyamos un pequeño cuarto en el techo, en la azotea para Él. No es suficiente solo con que pase, sino que quiero que tenga un aposento en esta casa y en este lugar. Y eso me impactaba, porque aquí, aunque estamos hablando de Eliseo que llevaba la presencia y nuestro llamado, hablamos también de esta mujer y esta actitud de esta mujer que amaba la presencia de Dios. Y quiero que cada uno de nosotros tenemos que amar su presencia. Y ponerle esa cama, ese lugar de reposo cómodo, una mesa, una silla. Y Dios me preguntaba: bueno, ¿qué tanto estás disponiendo para que yo me sienta cómodo? No es solo invitarlo por invitarlo, es armarle y abrirle un espacio en mi vida, en mi corazón, aún en mi habitación. Recuerdo cuando antiguamente no teníamos espacio en la casa donde orar, y había que orar en el baño, ahí en el trono blanco. Yo creo que por eso es el juicio final así de fuerte, el trono. Y a veces uno abría la puerta y encontraba a mi esposita o ahí orando porque no había espacio. Pero nos fuimos adaptando, fuimos buscando lugar para Él. ¿Tú crees que es importante disponer un lugar en tu casa, en tu habitación para Él? Esa mesa donde Él pueda sentarse, donde te sientes con Él, esa silla cómoda y esa lámpara que es su palabra. Regálame ese versículo de la palabra.
Salmo 122, la imagen que les pasé. Y mira lo que dice ahí: lámpara es que es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ella le dijo, no solo dijo construyamos un cuarto y le tiramos una estera. ¿Qué hizo? Le dijo, le ponemos una cama. ¿Sería una cama incómoda? ¿Una silla incómoda? ¿Y una lámpara que medio prendía? Un espacio perfecto para que la presencia de Dios se acomodara allí. Sabes, yo a veces he creído y siento esto, que tan grande como tú y yo pongamos espacio en nuestro corazón al Señor, así será el espacio que Él está reservando en el cielo. Porque Él dijo que se fue a preparar ¿qué? Morada. Y eso que tanto le abrimos espacio al Espíritu de Dios para habitar en nosotros, es el espacio que vamos a querer y a recibir aún multiplicado en su presencia. Ella podía sentir la presencia y el respaldo de Dios en Eliseo. Y ella, que dijo en su corazón, tal vez yo necesito la presencia de Dios, no solo de paso a una comida. Yo necesito que aún se quede y amanezca y permanezca su presencia. ¿Sabes? Solo con su presencia nuestra vida es transformada, nada más. Y no se reflejan las veces que tú vengas a actividades de la iglesia. Es importante, pero lo más importante es que cada uno de nosotros busquemos su presencia, que le dispongamos de un lugar, de un espacio, aún de un silencio, que a veces a mí, aún personalmente, a veces me ha costado más hoy en día con la tecnología, pero también hay un botoncito. ¿Sabe? Usted se quiere conectar rápido con el Señor. ¿Quiere que le diga un secreto para usted sentarse a orar y conectarse rápido con el Señor? ¿Volando? ¿Ah? Prima modo avión. Y se conecta con el Señor maravillosamente. Para eso es. No para, ay, Señor, aquí estoy. Ay, ay, qué charro. Señor, aquí estoy. Sí, porque no le damos la importancia. Usted se imagina cuando pasaba Eliseo por la casa de Sunén y se quedaba para comer. Yo no me imagino que esta mujer se ponía a sus pies, tipo como lo hacían con Jesús, a escuchar las enseñanzas, a escuchar la palabra y a recibir lo que Dios tenía para decir. Y es lo que Dios me inquietaba, me llamaba y me inquietaba con esto tan hermoso. Y sabes, el costo no importa. El costo, porque lo más importante es que su presencia, porque su presencia vale mucho más. Mire, esto ha valido algo, y tal vez humanamente mucho, pero su presencia vale mucho más. Y todo lo que falta, pero su presencia vale mucho más. Pongámosle esa cama, la mesa, la silla, la lámpara, que nada le falte, porque necesito y quiero que Él esté muy cómodo, porque es la presencia de Dios la que habita y la que vive en ese hombre. Para traer la presencia de Dios, debo prepararme, debo preparar el espacio, debo apartar los tiempos, apartar los momentos para que su presencia se quede en mi casa. ¿Alguien anhela que Jesús se quede en su casa? Que su presencia habite en su casa. Y lo tenemos todos hoy día. En ese tiempo solo andaba en el profeta en ese momento. Pero tú y yo lo tenemos incluso a nuestro lado y a veces ni le hablamos. ¿Usted se imagina que yo lo invite a salir conmigo todo el día? Yo no le dirija una sola palabra y usted andando conmigo para todos lados. ¿Cómo se sentiría? ¿Volvería al otro día? Pero sabes, Jesús sí vuelve.
todos los días contigo, está todos los días a nuestro lado, esperando que nos demos cuenta que Él está ahí. Él está ahí atento. Y necesitamos darnos cuenta y caer en cuenta que ahí está. La cama es el lugar de reposo. Esa mesa que representa cena, que representa tiempo de estudio, de conversación con Él, comer su palabra, disfrutar su alimento, y esa silla cómoda para atender su visita. Esa silla especial para sentarnos con Él. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos esa lámpara. Esa presencia que andaba en Eliseo, esta mujer la identificó. La identificó y hizo todo lo que tenía que hacer para quedarse con su presencia. ¿Usted qué haría para disfrutar de la presencia de Dios en su vida? ¿Qué estaría dispuesto a pagar en su tiempo, en sus prioridades, en sus ocupaciones? Y es lo que Dios me inquietaba acerca de esta mujer que reconocía al Señor y de este hombre que portaba su presencia. Y vamos al versículo, volvamos a repetir ese 10 de nuevamente. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. 11. Y dice, cierto día Eliseo regresó ¿a dónde? A Sunem. Y subió a ese cuarto para descansar. ¿Saben? Nosotros siempre buscamos que Dios nos dé un lugar de descanso, ¿cierto? Pero ¿será que tú y yo también podemos darle un lugar para que Él repose? Un lugar de adoración, un lugar de exaltación, un lugar de perdón, de arrepentimiento, para que Él pueda estar allí con nosotros, reposado, descansado. Y ella le preparó ese lugar al hombre de Dios. Y dice en el versículo 12, entonces le dijo a su sirviente Giezi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, 13 ahora, Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. En otras versiones dice, ¿cómo te pusiste en tantos trabajos para esto? Pero agradecidos en su corazón. Y dijo, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? ¿Por qué? Porque ellos eran asesores de ¿quién? Él era el que asesoraba a los reyes. El que llevaba la palabra y le dijo a ella, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres que te recomendemos con el rey del comandante del ejército, con el rey? No, contestó ella. Mi familia, ¿qué? ¿Me cuida? Bien, no estoy buscando favores, profeta. Y a veces nosotros podemos estar buscando la presencia de Dios, pero detrás de un milagro, detrás de algo que queremos, pero es con un interés secundario. Cuando esta mujer lo hacía de una manera desinteresada. Y es como tú y yo tenemos que presentarnos al Señor con un corazón dispuesto, abierto, solo para adorarle, solo para darle un espacio agradado en nuestro corazón. Un corazón que se despoje de la mancha, de los apegos, del pecado, de tantas cosas, para que Él tenga ese lugar donde morar. ¿Te imaginas el Espíritu Santo en nosotros, bien incómodo, lleno de basura, de trebejos, un cuarto de relujo, y Él tratando de ubicarse ahí, cuando necesita un espacio ancho y cómodo que le debemos entregar?
Esta mujer solo anhelaba la presencia de ¿quién? De Dios. La presencia que habitaba en Eliseo, en su casa, en su mesa, en su techo. A veces te da susto en tu casa cuando estás dormido y a veces el techo suena. Y sabes, ay, qué pasará, por ahí se están metiendo. Pero sabes, le sonaba el techo a la mujer tsunamita, decía, ahí está la presencia de Dios moviéndose sobre mí. Y esa es la que necesitamos, iglesia, su presencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Más tarde, un poquito más tarde, después de haberle preguntado a la mujer, ella no quería, no necesitaba nada, solo había en su corazón ese anhelo de atraer la presencia de Dios a su casa. Y más tarde, 14, Eliseo le pregunta a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no, y Giesi, que había pasado muchas veces por ahí o no, dice que siempre que pasaba se quedaba, y tal vez el profeta iba derecho, tal vez a su aposento, o estaba encontrado con el Señor, y tal vez Giesi, que era el siervo, sacaba más tiempito para conversar con la mujer tsunamita, ¿cierto? Y él sabía su historia, sabía la historia de la mujer tsunamita, tanto que Eliseo le dice a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Se te ocurre algo, Giesi? Y él le dice, profeta, mi señor, lo que sí sé es que ella no tiene hijos. Y además, su esposo ya es un anciano. Eso sí lo sé. Y dice entonces, versículo 15, le dice, llámala de nuevo. Le dijo Eliseo, la mujer regresó y se quedó de pie en la puerta. Y Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás, ¿o qué? Un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella, a mí no me gustan los niños. No dijo eso, ¿cierto? Dijo, no, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, no me des falsas esperanzas, qué felicidad, ¿cómo? No me digas eso, por favor. ¿Se imagina la felicidad de esa mujer que lo único que quería era la presencia de Dios? Pero te digo, siempre que atraemos la presencia de Dios, tiene que haber fruto. ¿Lo entiendes? Siempre que buscamos atraer la presencia de Dios a nuestra vida, tiene que haber frutos. Y ahí venía un fruto para ella. ¿Cuánto tiempo después? El próximo año, dice, estarás cargando. Exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, no me des falsas esperanzas. 17, efectivamente, la mujer pronto quedó, ¿qué? Embarazada. Y al siguiente año, por esa fecha, tuvo, ¿qué? Un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Se cumplió un milagro, se cumplió una bendición. Pero ¿fruto de qué? ¿De querer un favor o de buscar la presencia del Señor? Eso es lo que necesitamos. Buscar su presencia, dejar de rogar por el milagro y buscar su presencia. Y era una presencia que ya la tenía Eliseo y la cultivaba día y noche. Y la llevaba a todo lugar. El hombre santo de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra? Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Dios nos pide ser santos. Nos pide abandonar el pecado, abandonar todo aquello que usted sabe y conoce de sobra que no le agrada al Señor. Y tomar decisiones y arrepentirnos y entregarle nuestra vida y desocupar ese cuarto que tenemos lleno de relujo. Es más, hay que construirle uno nuevo. ¿Quién quiere construir un cuarto nuevo para el Señor? No, pero es que si hago ahí mi espacio para orar, ¿dónde pongo la matica que se ve tan linda?
No importa lo que cueste, su presencia vale mucho más. Y eso me inquietaba mucho el Señor con esto. Y dice, pasó luego algo más. Y dice, cierto día el niño 18, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Imagino el niño por ahí de 3, 4, tal vez 5 añitos, ayudándole al papá por ahí cogiendo trigo, no sé, alguna cosita, ayudándole ahí al lado del papá. Yo me acuerdo cuando yo era niño, tenía como 7 años, tengo esa imagen, que al lado había una construcción de unos amigos que estaban echando una plancha o algo. Entonces yo no, era tan pequeño, no podía, cogía la pala y echaba un poquito de arena y le echaba al balde. Y no era capaz y volvía, y cuando llenaba el balde, volvía y vaciaba el balde encima de la pala para poder echar la pala completa. ¿Sí lo entendía? Y los que me observaban se reían, me miraban. Yo no entendía en ese momento, pero veía que ellos se sonreían. Claro, porque el niño simplemente en su corazón está que ayudar y cree que está ayudando y que está haciendo grande cosa. Y dice entonces, cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa. ¿Junto a quién? Llévaselo a la mamá, que la mamá sabe qué hacer. Yo no sé qué hacer en este momento. Y se lo llevaron a la mamá. Dice en el 20, entonces el sirviente lo llevó ¿a dónde? A su casa, y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía, ¿el niño qué pasó? El niño murió. Pero ¿cómo así hicieron una promesa de Dios? Todavía no hemos llegado al final. Pero a veces esto nos inquieta cuando algo dentro del propósito de Dios tiene algún percance. Y Dios nos muestra aquí en su escritura cómo hay que mantener esa confianza y esa fe. Y dice entonces el sirviente, 21, la madre sostuvo en su regazo, pero el niño cerca del mediodía, el niño murió. 21. Ella lo subió cuando ya estaba muerto, y adivine dónde lo subió y lo recostó. En la cama del hombre de Dios, porque esa cama estaba ¿qué? Impregnada de la presencia de Dios. Y ella, su primer acto fue confiar y ponerlo allí. Luego dice, cerró la puerta y lo dejó allí. Y después le envió un mensaje a su esposo, mándame a uno de los sirvientes. Ella sabía que las cosas no son de uno solo, porque a veces los matrimonios, no, es que esta plata es mía y esta es mía. Cuando Dios nos llama, que somos ¿qué? Uno. Y ahí ella sabía y tenía claro, no dijo, mándame uno de tus sirvientes. ¿Cierto que no dijo eso? ¿O sí? ¿Qué dijo? Mándame uno de los sirvientes. Aún ahí había esa unidad para saber que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y lo mío es mío, como dicen hoy en día. No, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Le dijo algo al esposo del niño? Que había muerto, que había pasado algo. No, porque ella en su corazón y sabiendo y conociendo los milagros y la presencia de Dios, sabía que no estaba terminada esa obra ahí. Y dice entonces, volver enseguida. 23. Le respondió el esposo, pero ¿por qué ir hoy? Preguntó él. No es ni el festival de luna nueva ni del día de descanso. Pero ella dijo, ¿qué dijo ella? No importa, hágame caso. Mándeme el burro, mándeme el sirviente, lo necesito. Voy a ir a 24. Dice, entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Vamos rápido. Pero tampoco le dijo al sirviente, ¿cierto? No parece que le dijera. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, allá mucho permanecía Elías también. Elías. Entonces en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giezi. ¿Quién la reconoció?
Eliseo reconoció a la mujer sunamita y le dijo: mira, allí viene la señora de Sunem, la que nos ha dado posada, la que ha preparado el cuarto. 26. Y le dijo a Giezi: corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? Tú, tu esposo y tu hijo. Y ella, ¿qué le contestó a Giezi? Sí, todo bien. Y sabes algo que me enseñaba y me mostraba el Señor. Muchas veces nosotros lo que hacemos periódicamente es siempre estar contando las calamidades sin presentárselas primero al Señor. ¿No te ha pasado? El primero es saber algo que te ocurrió, es el amigo, el vecino, y por último vamos a la presencia del Señor, cuando es el primero que debe conocer y el que puede hacer algo por nosotros. Y dice entonces dice: todo bien. 27. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró, ¿dónde? En el suelo delante de él, se agarró de sus pies. Giezi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho lo que le pasa. El Señor le hablaba a Eliseo siempre. Le decía cada cosa, le decía cada instrucción, cada consejo a los reyes, al pueblo. Y le dijo: déjala porque está muy angustiada y el Señor aún no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo, mi Señor mío? ¿Acaso no te dije: no me engañes, no me des falsas esperanzas? 29. Enseguida Eliseo le dijo a Giezi: prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro de él. ¿Por qué le dijo no camine, no le diga a nadie, no pare, no salude? Porque a veces cuando contamos las cosas que estamos esperando y lo que estamos esperando por venir, a veces contamos y hacemos que la gente o las tinieblas se enteren de lo malo que está pasando. Y ellos no contaron nada, no informaron nada, simplemente confiaban en el poder del Señor. Y dice entonces: no hables con nadie, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. 30. Dice: pero la madre del niño le dijo al profeta: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que ¿qué hizo Eliseo? Sabes, si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Pero nosotros decimos: Señor, si me alcanzas, pero yo voy a cualquier lugar, porque no contamos con su presencia, no anhelamos y llamamos su presencia. Dice en el 31: Giezi se adelantó apresuradamente, puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, porque uno ya venía en camino y él se había adelantado, y le dijo: el niño sigue muerto. 32. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto en la cama del profeta. Eliseo entró solo. ¿Qué hizo? Cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Y le oró al Señor. No sé qué le oró al Señor, pero lo más seguro es que intercedió por la mujer. Y dice después, 34, se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. 35. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado al otro de la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. 37. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Mira que ella ni siquiera había pedido un hijo, pero Dios sabía de que tenía necesidad. Sabes, antes de que pidamos, Dios ya conoce nuestras peticiones. Solo necesitamos buscar su presencia, y para buscar su presencia debemos acondicionar
un espacio, un lugar en nuestra vida y aún en nuestro lugar de donde habitamos para su presencia. ¿Estamos? Y mira cómo el profeta luego, después de que el Dios mismo se lo entregó, él mismo se encargó de resucitar a este pequeño y devolvérselo a su madre. Entonces, para concluir, puedes ponerte en pie. Ponemos un pianito mientras. Y vuelve a decirle al Señor: Señor, tu presencia vale mucho más. Cierra tus ojos allí. Señor, solo tú conoces el corazón de cada uno de estos tus hijos, Señor. Recuerda que Él está aquí delante de nosotros, está en medio de nosotros. Su presencia se mueve en este lugar. Dile gracias, Señor, porque en muchas ocasiones, mi Dios, sobrepongo el costo de las cosas y el precio de las cosas a tu presencia, mi Dios. Háblale al Señor allí y dile: muéstrame, Señor, qué debo copiar de esta mujer, qué debo copiar de este hombre lleno de ti, Señor. Dile: Señor, necesito tu presencia. Dile: Señor, necesito que me llenes cada día más para poder llevar tu presencia a otros lugares y poder ser luz a otros que te necesitan también. Gracias, Padre, por lo que has hecho hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hablas a cada uno de nosotros. Y lo más importante es que tu presencia vale más. Anhelar tu presencia, anhelar tu consejo, anhelar tu sabiduría, Dios. Gracias, Señor, Padre, por lo que has entregado y entregas a tu familia, a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre amado, te damos.